Ahora vamos a ver que para cerrar el curso de geometría, vamos a trabajar con transformaciones geométricas. Esto, por la extensión del curso, puede trabajarse o no. Es una parte que cuando el profesor trabaja muy rápido puede desarrollarlo o puede dejarlo. Está en ocasiones considerado en el plan de estudios existe, pero en las cartas temáticas puede manejarse este apartado de transformaciones geométricas o no. Queda a libertad del profesor en el curso de métodos matemáticos. Pero ¿por qué voy a hablar de él? Porque es obligatorio en razonamiento y lógica simbólica 2. Y como lo da el Departamento de Procesos y Técnicas, este tema de transformaciones geométricas, también en el colectivo de métodos matemáticos hemos planteado la posibilidad de quitar este tema y manejar dos más que ya dimos en el curso, que también pueden consultar, de razonamiento y lógica simbólica. Por lo tanto, voy a cerrar con él, con este tema, pero ahora lo que me interesa manejar, a los alumnos les encanta. Es un tema que disfrutan. Es un tema que los apasiona. Me he dado cuenta que el estudiante, no importa que sea de comunicación gráfica o diseño industrial, o que sea alumno de arquitectura en formación, siempre le atrae, le gusta, lo desarrolla fácilmente. Ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo o no, y por eso es que es importante que yo les hable de él. Para manejar transformaciones geométricas, entonces, tenemos que irnos un poco a recordar al álgebra lineal. Pero, insisto, lo vamos a ver desde el punto de vista de geometría. Pero el álgebra lineal se divide en dos. Una es todo el estudio de vectores, que el estudio de vectores ya lo vimos. Fue uno de los apartados que trabajamos antes. Y el segundo es el tema de matrices. Y las transformaciones geométricas requieren del álgebra lineal desde el punto de vista de matrices para poder resolver estas transformaciones. Entonces, ¿qué es una matriz? Partiríamos de ahí. No voy a dar a profundidad todo el tema de matrices porque no tiene sentido. Solamente vamos a hablar de lo que es una matriz, de cómo se trabaja, de cómo funciona y a diferencia de los vectores, y considerando esto, porque para desarrollar las transformaciones yo lo debo hacer a partir de operaciones con matrices. Esa es la razón por la que vamos a trabajar con ello. Ahora, ¿qué es una matriz? Pues una matriz es un arreglo ordenado en renglones y columnas y manejado a partir de rectas en las que yo voy a tener A11, A12, A13. Este es un renglón. Y ahora, si ubico nuevamente a la A, pero le pongo 2,1 y en este caso 2,2,
y aquí 2, 3, y pongo un tercer renglón, ya sería aquí 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Está arreglo ordenado en renglones y columnas es lo que me da una matriz. Entonces lo vamos a poner aquí. Arreglo ordenado. Recuerden que la matemática siempre va a implicar orden en renglones y columnas. Si yo le pido a un buscador o a Siri que me diga que es una matriz, lo complica mucho. Y el estudiante que está acostumbrado a siempre consultar, eso es bueno, empieza a leerme todo lo que encontró y le digo, ahora explícamelo. Se bloquea. Por lo tanto, yo prefiero darles directamente el concepto porque esto lo entienden muy bien. Este concepto de matriz, entonces, me da que el A11, estoy hablando del primer renglón y a ese le voy a llamar con una I, y estoy hablando de la primera columna. Y a eso lo voy a llamar J. Entonces, en todo texto, todo libro de matemáticas, siempre vamos a encontrar que nos van a hablar de la A, I, J, donde la I es renglón y la J es columna. Entonces, esto es lo que ellos deben saber, que una matriz se forma por renglones y por columnas. Y cada matriz tiene un orden. ¿Cuál sería el orden de esta matriz? Primero diré que los vectores, recordaremos que voy a darlo como, ¿qué debo recordar? Que un vector es una letra minúscula testada. Esto lo vimos antes. Que puede ser cualquier letra del alfabeto. Normalmente no usamos X, Y, Z porque son variables, pero siempre es una letra minúscula testada. Sin embargo, una matriz siempre se va a representar por una letra mayúscula, cualquiera, letras del alfabeto español. Y que esta representación pues me va a hablar del renglón y J de la columna. Y que voy a tener un orden de la matriz. La matriz tiene un orden. Ese orden se coloca con unos números al lado de la segunda línea vertical. Y aquí cuento cuántos renglones tengo. Y tengo 3 renglones. ¿Y cuántas columnas tengo? Tengo 3 columnas. Por lo tanto, esta es una matriz que basta que diga que es de orden 3. ¿Por qué es de orden 3? Porque tiene 3 renglones y 3 columnas. Bien, si ya entendimos esto y recordamos la situación del vector y que a la matriz la voy a representar y puedo decir que esta es una matriz A con una letra mayúscula, puedo tener otras como A11, A12 y A13,
Esta I es renglón y esta J es columna. Y ahora estoy en el segundo renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna, segundo renglón, tercera columna. Esta, entonces, sería una matriz de orden. ¿Cuántos renglones tenemos? 1, 2. 2. ¿Y cuántas columnas tenemos? 3. Esta es una matriz de orden 2 por 3. Este número 2 habla primero del renglón y el segundo número habla de la columna. ¿Cómo escribimos? ¿En renglones o en columnas? Porque los orientales escriben en columnas. Nosotros, ¿cómo escribimos? En renglones. Entonces, ¿quién va primero? El renglón, porque es lo que a nosotros nos interesa. El renglón va primero y el primero es la I, porque por orden alfabético va primero la I y luego la J. Y de esa manera nunca se van a olvidar de que el orden de la matriz siempre va a estar dado por renglones y columnas. Y por eso aquí pusimos renglones primero y luego columnas. Ya habiendo conocido estos datos del orden de la matriz, de lo que representa A y J, nos damos cuenta que esta la vamos a llamar matriz cuadrada. ¿Por qué se llama matriz cuadrada? Porque tiene el mismo número de renglones que de columnas. Y por eso su orden siempre se pone 3. No hay que poner más que eso. Y nosotros podemos desarrollar matrices de orden 3 sin ningún problema. Cuando ya son de orden 4, ya hay que resolverlas por computadora. Ya es muy complejo. Pero las de este orden también. Pero si esa se llamó matriz cuadrada, ahí está, la vamos a llamar, ¿cómo? Matriz no es un cuadrado, porque no tiene el mismo número de renglones que de columnas. Entonces se llama matriz rectangular. ¿Okay? Existen 2 clases de matrices, la matriz cuadrada y la matriz rectangular. ¿Cuál es la que vamos a utilizar para nuestro tema de transformaciones? Pues vamos a utilizar la matriz cuadrada y precisamente la matriz de orden 3. Entonces, voy a darles en este momento algo más como parte teórica de matrices. Repito, no estamos dando el tema completo de matrices, simplemente lo que vamos a utilizar para manejar transformaciones. Una matriz tiene signos. Y los signos son como un tablero de ajedrez, donde hay una blanca, una negra, una blanca, una negra, y así sucesivamente. Nunca se juntan 2 blancas con 2 negras. Harían cortocircuito. Vamos a pensarlo así. Por lo tanto, en una matriz cualquiera, siempre voy a tener un signo. Eso significa que si estoy hablando de la ubicación A, 2, 3, y voy a poner un elemento ahí, ¿dónde me voy a ubicar? Pues en el 2, 3, que está aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, yo voy a manejar aquí un signo negativo cuando quiera utilizar ese elemento, ¿correcto? ¿Qué pasaría con el 3, 1? Si hablo del A, 3, 1. Su signo es 3, 1, positivo. Entonces voy a tomar signos positivos. Entonces, las matrices son muy utilizadas en la programación, por ejemplo. Y es importante conocer este dato.
de los valores, de la ubicación. Si yo estoy en el 1, 3, pues me ubico aquí y tengo números. Nosotros no vamos a utilizar para las transformaciones esto es una teoría, sino lo que vamos a utilizar son datos numéricos, porque vamos a trabajar con polígonos, y los polígonos tienen siempre datos de este tipo. Y vamos a trabajar, en ese caso, siempre con el primer renglón. Por lo tanto, voy a trabajar siempre con este renglón que equivale a este de aquí arriba. ¿Qué signo tiene el A11? Positivo. ¿Qué signo tiene el A12? Negativo. ¿Qué signo tiene el A13? Positivo. Entonces vamos a tener que trabajar, porque vamos a trabajar algo que se llama desarrollo por menores, eso viene después de esta explicación, pero ya aplicado a polígonos. Pero quisiera que esto se quedara como un antecedente de matrices para que cuando estemos trabajando, que vamos a trabajar con operaciones, con matrices, y de las operaciones que hay, solamente vamos a trabajar con suma y con producto. No hay división, hay resta, sí, pero no hay división porque se llama matriz inversa, pero esa no la vamos a tocar, solamente vamos a trabajar sumando matrices y trabajando el producto de matrices, pero eso es lo que vendrá a continuación como antecedente y luego ya entramos a hacer las transformaciones. Si continuamos con las transformaciones geométricas y hablamos de las isometrías, una isometría, a diferencia de una proyección, es aquella que conserva siempre sus medidas. Es decir, si yo tomo este triángulo, va a tener una transformación en este otro, sin embargo, sus dimensiones son exactamente las mismas. Y sucede lo mismo en esta otra. Por lo tanto, aquí tengo 3 transformaciones, pero esto se llama isometría porque no cambia su medida. Conserva dimensiones. Ya las proyecciones trabajan de otra manera. Y estas proyecciones también se llaman escalamientos y tienen que ver con la perspectiva, que es un tema de desarrollo cotidiano de un arquitecto, la perspectiva. Y el escalamiento lo mismo, porque ya en su curso, en la UEA, que tiene que trabajar con un escalímetro, pues toma diferentes dimensiones. Y ya no es lo mismo. No podríamos hacer lo que hacen los diseñadores industriales, de tener un prototipo que corresponda al artefacto o al objeto que van a trabajar. En la arquitectura jamás podríamos trabajar a escala 1 a 1. Este espacio, por ejemplo, no lo puedo representar en un plano de este tamaño. Por eso es que los escalamientos y la perspectiva son otra situación como proyecciones muy diferente a la isometría. Las isometrías se dividen en 3 partes: traslación, reflexión y rotación. Y esto, como un lenguaje cotidiano, lo entendemos. Porque, ¿qué significa trasladar? Pues que yo tengo este objeto aquí y ahora lo quiero colocar a la izquierda, lo quiero colocar a la derecha, lo puedo subir, lo puedo bajar y no cambia. Eso se llama isometría y estoy trasladando. Cuando reflejo, entonces es una situación igual a la que se plantea cuando a una persona le dicen: tienes aquí un objeto,
una Shakira o algo que te quedó de la noche anterior y ustedes hacen este movimiento, la persona que tenemos enfrente se lo va a quitar del otro lado. ¿Por qué? Porque el reflejo no es el mismo. Es decir, si yo tengo nuevamente un objeto, vamos a tomar un color, y este color lo tengo aquí. Aquí voy a apoyarme en Descartes, en los ejes cartesianos. Voy a tener un eje vertical, un eje horizontal, y a partir de él hacer estas transformaciones. Es decir, si yo tengo a este objeto aquí y lo quiero reflejar, el objeto se va a voltear y va a quedar de este lado y por lo tanto lo estoy reflejando al eje Y. Si lo tengo en esta posición y lo quiero reflejar, se va a reflejar al eje X. Pero si lo tengo aquí y lo quiero reflejar al origen, se va a voltear y se va a reflejar aquí. ¿Por qué? Porque estoy en este cuadrante y me voy a ir al otro. Entonces, es eso mismo, que es una isometría, no cambia de tamaño mi objeto y estoy trabajando con una reflexión. ¿Y qué pasa con las rotaciones? Pues las rotaciones van a tener que conservarse a partir de un ángulo, porque el ángulo va a girar. El objeto va a girar a partir de un ángulo. Sin embargo, las tres pues siguen conservando la misma dimensión. Y puede ser un plano perfectamente. Este plano lo tengo aquí y lo reflejo y no cambia su textura ni cambia su tamaño, que eso es lo más importante. ¿Cómo voy a lograr trabajar esto? Pues a partir de matrices. Ya tuvimos este planteamiento de lo que es una matriz y de que las matrices me van a ayudar a través de la suma y del producto a desarrollar estas transformaciones. Por lo tanto, la vez anterior trabajábamos con la suma y ahora vamos a trabajar con el producto. La suma basta con tener dos matrices que sean exactamente del mismo orden. Entonces, si mi matriz es 3, 2, 1, menos 4, y yo la voy a sumar, pues debo tener otra matriz que sea exactamente del mismo orden. Esta es de orden 2 por 2, 2 renglones y 2 columnas. Esta deberá ser exactamente igual. ¿Y qué voy a hacer con ella? Pues voy a tomar a los elementos que ya mencionamos como A y J y voy a relacionarlos entre sí exactamente igual. Y esta puede ser otra matriz como esta. Mi resultado pues va a ser otra matriz exactamente del mismo orden, 2 por 2. Recordemos que esta era una AIJ que era 1, 1. Esta puede ser una B, porque esta es una matriz B, y mi matriz es B1, 1. A1, 1 se va a sumar con B1, 1, y ¿dónde voy a colocar ese resultado? Pues en C1, 1. Y de ahí que esta es mi matriz A, mi matriz B y mi matriz resultante C. Tomo al 3 con el 5 y considero algebraicamente esa suma. Es decir, si son valores positivos, ambos se juntan y me dan otro positivo, que es 8, y lo coloco ahí. Si ahora a 2
lo voy a sumar con menos 4, pues algebraicamente mi resultado es menos 2 y lo coloco en el lugar correspondiente. Y ahora tocaría al 1 con el 2 y mi resultado es 3. Y si ahora tomo finalmente al menos 4 con el 0, pues ese 0 no lo altera y mi resultado es menos 4. Y esta sería la matriz que resulta de sumar A y B. Este lo vamos a utilizar cuando trabajemos traslaciones, porque la traslación simplemente se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o en relación al origen. Pero cuando esté trabajando con reflexiones y rotaciones, ahí voy a tener que tomar en cuenta a la otra operación. La otra operación es el producto. El producto de matrices, recordemos que debe seguir una regla muy específica, que consiste en que cuando he colocado el orden de las matrices, tengo la posibilidad de observar que el número interior debe ser igual. Si el número interior coincide, eso quiere decir que puedo multiplicar. Y los números exteriores, que serían el 2 y el 3, me van a dar el orden de la matriz resultante. Por lo tanto, en este caso, tengo una primera matriz de orden 2 por 2 y puedo multiplicarla por la siguiente que tiene un orden 2 por 3. ¿Cómo voy a efectuar ese producto? Pues podemos colocar aquí en la matriz que voy a obtener como producto resultante valores de C donde indique que este primer número 1, que se repite en los 3, corresponde al primer renglón. Y que en el segundo renglón, pues anoto en primer lugar al número 2. Y el segundo valor va a corresponder a la columna. Por lo tanto, aquí tengo 1, 1 y en este caso es 2, 1. Y si me voy al tercero y me ubico en este elemento, este está en el segundo renglón y en la tercera columna. Estos datos me pueden servir como guía para dar mi resultado. Es decir, aquí vamos a resolver parcialmente la matriz y anotamos los valores resultantes de toda la matriz para que exista la posibilidad de tener un ejercicio donde ya tengo el resultado y solamente compruebo que he entendido el proceso. Si tomo C11, me estoy refiriendo al elemento primer renglón, primera columna. Entonces, voy a copiar de la primera matriz el primer renglón y de la siguiente matriz la primera columna. Y en ese caso tengo 1, 1. A la hora de tomar al renglón y a la columna, estos se van a convertir en vectores. Y puedo tener un vector horizontal y el vector también lo puedo representar vertical. Y en vectores, este producto, que en matrices se simboliza con una X, en vectores existe el producto cruz, que ya habíamos mencionado, que es como hacer compras, tener el precio y saber cuánto voy a pagar. Ese producto cruz, entonces, debe coincidir en el número de elementos que tenga. Repito, esta es primer renglón y esta es de la siguiente matriz, primera columna.
¿Y qué hago cuando voy a Lumen y compro plumones? Debo tener cuántos plumones quiero comprar. No importa que este valor sea negativo, sabemos que trabajamos algebraicamente, pero voy a comprar 2 y debo saber cuánto cuesta este plumón. Pues aquí igual tomo el valor absoluto y me cuesta 3. ¿Qué debo hacer para tener el costo total? Pues voy a tomar el objeto por su costo y lo voy a multiplicar. El objeto por su costo correspondiente y lo voy a multiplicar. Y finalmente, para tener el valor total, ¿qué hago? Sumar. Por lo tanto, la operación producto punto en vectores corresponde a esta situación de tener como resultado un escalar. Este escalar resultante pues es el que voy a sustituir en C11. Y lo efectuamos y decimos, menos 2 por menos 3, que está representado aquí, me da más 6. Y 1 por 5, pues me da 5, que es este 5, que se suma al 6, y por lo tanto mi resultado es 11. ¿Dónde voy a colocar ese número 11? Aquí, en el C11, porque correspondía a este resultado. Y por lo tanto tenemos ya el primer valor. Si ahora conservo al mismo renglón, primer renglón, aquí debo poner un 1, que es primer renglón. Pero ahora en el vertical estoy tomando a la segunda columna. Por eso es que aquí aparece 1, 2. Y me estoy refiriendo al 1, 2 que tenemos representado aquí. Y hago exactamente lo mismo. Tengo un menos 2 que voy a multiplicar por 2. Y a eso le voy a sumar el producto de 1 menos 2. Menos 2 por 2 me da menos 4 y menos 1 por 2 es menos 2. Esta suma algebraica me da menos 6. Y por lo tanto he obtenido el nuevo valor correspondiente a 1, 2, que es menos 6. Damos un valor más para repasar esto y los otros van a quedar pendientes para que podamos resolverlos, pero tenemos el resultado. Por lo tanto, si ahora digo 2, 3, me estoy refiriendo al segundo renglón, 2, segundo renglón, y a la tercera columna. La tercera columna es esta. Y por lo tanto, anoto los valores. Y pongo, en el primer caso, 3 por 0, porque estoy hablando de la tercera columna, menos 3 por 0, y 2 por 1. Este 3 por 0 se anula y me da 0, y el 2 por 1 me queda un 2, y la suma de estos me da como resultado 2 positivo. ¿Dónde voy a colocar ese 2 positivo? Pues en donde encuentre al segundo renglón y a la tercera columna, que sería este valor. Y este valor, entonces, es un 2. De ahí que tenemos que el producto siempre va a considerar al primer renglón o al segundo renglón. Siempre de la primera matriz voy a tomar renglones, esa sería como una regla. Y para que no se me olvide, mencionamos que cómo escribimos, en renglón o en columna, en renglón. Entonces van primero los renglones. Recordarán que hablamos en algún momento de la IJ, donde I era renglón y J
es columna. Renglones para la primera matriz, columnas para la segunda matriz. Y así vamos manejando todos y podemos dar los resultados para que este ejemplo sirva de guía y ustedes puedan trabajarlo y saber a qué resultado van a llegar. El resultado al hacer operaciones me va a dar como resultado aquí un 1. En este caso voy a obtener 19 y aquí voy a obtener menos 10. Y por lo tanto tenemos un producto de matrices. Hemos visto que las matrices van a servir para cuando yo trabaje programación. Así como la programación se maneja a través de una lógica, también emplea matrices. Y es importante que aprendamos a manejar esto con ejercicios didácticos muy sencillos, porque el caso es que cuando estemos viendo a cada una de las transformaciones geométricas y lleguemos a rotación, vamos a ver que vamos a trabajar con una matriz como la que tenemos aquí, una matriz de rotación, donde tenemos coseno del ángulo menos seno del ángulo y el coseno del ángulo. Por lo tanto, vamos a poner los valores y en este caso estamos hablando de 45 grados. Y vamos a tener una tabla donde tengamos los valores y se van a dar cuenta que a pesar de que la rotación es una transformación no sencilla, el producto que vamos a efectuar aquí, porque la rotación implica producto, lo único que va a tener que hacer es ir tomando los valores, se va a demostrar de dónde se obtiene la matriz de rotación y vamos a tener en la transformación 4 puntos que me van a formar un paralelogramo o un cuadrilátero en general, cada uno con un valor que vamos a poder ubicar al punto A en la coordenada para X2 y para Y1, igual en este caso para X un 6 y para Y un 3, y cada uno de estos puntos pues me va a dar la posibilidad de formar el polígono. Pero ahorita de lo que se trata es de ver cómo voy a multiplicar. Dijimos que siempre va a ser de la primera matriz, que en este caso es la matriz de rotación, voy a tomar renglones. Y por eso aquí puse 1, 1. Y de la segunda matriz, que es la matriz del polígono que voy a rotar, pues voy a tomar las columnas. Aquí indicamos 1, tomo a la primera columna, que es 2, 1. Y dense cuenta que es muy fácil, a pesar de que esta matriz, porque sabemos que el seno y el coseno tienen el mismo valor, cuando trabajemos 60 grados, 90 grados, muy fácil, 180 porque tienen ceros y unos, pero en el caso de aquí, los senos y los cosenos tienen exactamente el mismo valor y a la hora de demostrar la matriz de rotación nos vamos a dar cuenta por qué este es negativo. Por lo tanto, tomo, en este caso, el primer renglón, que es 0.7 y menos 0.7, y lo multiplico por la primera columna. Este 2, 1, al multiplicarse, me va a dar A', que es la imagen del punto que se ha rotado. Y entonces hacemos renglón por columna. Y aquí ya lo estoy anotando directamente. 0.7 por 2, pues es 1.4 y es positivo en los dos. Menos se convierte en negativo porque siempre tenemos que sumar, pero en este caso es menos por más, menos. Rige el signo negativo y 0.7 por 1 pues me da 0.7. A 1.4 como expresión algebraica, al restarle 0.7,
me queda 0.7. Este 0.7 es el que va a ir en el punto A', primer renglón, primera columna. Pero aquí está expresado el segundo renglón y la primera columna. Este segundo renglón tiene valores positivos y la primera columna pues es la misma que teníamos aquí, pero ahora 2 por 0.7 me da 1.4, el mismo valor, pero ahora no voy a restar, voy a sumar, porque mis valores son positivos. 0.7 por 1 es 0.7 y la suma de los dos me da 2.1. ¿Dónde voy a colocar ese 2.1? Pues en el segundo renglón y primera columna. Por lo tanto, este valor es 2.1. Y tenemos resuelto igual aquí el punto D', que sería la imagen que voy a obtener, entonces es una D', y tomo el primer renglón. El primer renglón es este, que es 0.7 positivo y 0.7 negativo, y la cuarta columna. La cuarta columna es 0,3, y ahora multiplico a los equivalentes. 0.7 por 0 es 0, menos 0.7 por 3 es menos 2.1. Este 2.1 negativo ahora lo voy a colocar, ¿dónde? En el primer renglón y la cuarta columna, ¿correcto? De ahí que siempre voy a multiplicar, aunque suene redundante, a partir de la repetición lo puedo recordar, que de la primera matriz voy a tomar siempre renglones y de la segunda matriz voy a tomar siempre columnas. Y de ahí estos puntos ya son los puntos que rotan. A la hora de ubicarlos, cuando lleguemos al ejemplo, vamos a tener el resultado correcto. Voy a poner los valores para que ustedes los puedan trabajar y lleguen al resultado conveniente. Para B', mi resultado va a ser 2.1 y en el segundo renglón 6.3. Aquí voy a obtener un 0, aquí voy a obtener un 5.6 y en este caso un 2.1, pero ahora positivo. Y ustedes trabajan esto mismo y deberán llegar al resultado correcto. Bien, a partir de aquí, cuando ya tenemos la posibilidad de poder trabajar a las transformaciones geométricas, y vamos a empezar por la traslación. Vamos a continuar con la reflexión, después iremos a la rotación y luego al escalamiento. Iniciamos entonces con las transformaciones. Y empezamos con traslación. Dijimos que la traslación va a emplear la suma de matrices. Cada una de las matrices que vamos a utilizar tiene una demostración. Solamente la de rotación tiene todo un proceso donde se llega a la matriz. Ahí no es importante que el estudiante lo entienda a fondo, porque yo siempre les he dicho que tenemos que utilizar todo lo que ya está planteado, lo que otras personas, otras disciplinas, como puede ser la matemática o la ingeniería, nos dan. Pero en ocasiones sí vale la pena hacer demostraciones sin que esta demostración la tengan ellos que aplicar, sino simplemente que sepan de dónde se obtiene. No se inventan. La matemática no es magia. La matemática siempre tiene un fundamento teórico.
En este caso, la matriz de traslación va a ser esta, que dice el primer renglón y la primera columna, pues van a sumarse con en este caso, puede ser desde un punto hasta una recta, un triángulo, y vamos a ver que en este caso hay un ejemplo de 2 rectas y hay un ejemplo de 2 triángulos. El punto también se puede reflejar, pero no tiene sentido hacerlo en este caso. Entonces, yo voy a tener esta primera columna, es el punto que me va a dar, que puede ser ABC o puede ser PQ, como en este caso, aquí usamos ABC, en este caso PQ. Cada uno de ellos me va a decir si puedo tener en esta matriz, voy a colocar todos los puntos con los que estoy trabajando. Es decir, observemos que aquí, cuando estoy haciendo una traslación de una recta, pues solamente tengo un punto P que tiene coordenadas y un punto Q que tiene coordenadas. Esto me dice que es una recta porque son 2 puntos, el punto P y el punto Q. En el caso del ejemplo 2, vamos a trasladar a un polígono que tiene A, B, C, pues por lo tanto es un triángulo. El punto A es la primera columna, el punto B es la segunda columna y el punto C es la tercera columna. Y mi matriz de traslación, que es Cx y Cy, me va a dar un valor que es una constante para X o una constante para Y. En este caso de la recta, yo ubico el punto P, que me dicen que está en menos 3, 3, es decir, cuento 3 unidades negativas y 3 unidades positivas para Y, menos 3, 3. Y tengo ubicado el punto P. El punto Q me dicen que está en 2, 2. Por lo tanto, tomo 2 positivos para X y 2 positivos para Y ubiqué el punto Q. Estos dos pues me dan a la recta o el segmento PQ. Y me dicen que lo debo trasladar 0 unidades para X y menos 2 unidades para Y. Es decir, lo voy a mover vertical. Está aquí y me dicen que lo mueva a menos 2. Este menos 2 va a estar en este punto. ¿Cómo lo hago? Con una suma de matrices. Es decir, voy a tomar al punto P y le voy a sumar 0 menos 2. Y voy a tomar al punto Q y le voy a sumar 0 menos 2. Y así lo hacemos con cualquier polígono. Si el polígono tiene 5 lados o 6 lados, pues yo voy a tener 5 o 6 columnas. Y la matriz de traslación siempre va a ser la misma, es decir, se repite. Ahora tomo y la suma me decía menos 3, 0, me da menos 3, y 3 más menos 2 me da 1. Y mi nuevo punto es menos 3, 1, es decir, es la imagen que yo obtuve del punto P. Ahora es el punto P' o imagen. Este punto, menos 3, 1, lo ubico ahora menos 3 para X, 1 para Y, y está el punto P'. Tomo la suma que hice del la segunda columna con la columna de la traslación y mi resultado me dio 2, 0. 2, 0. Este 2, 0 lo ubico y tomo 2 y 0. Y por lo tanto ahora la imagen o traslación de la recta PQ
es P', Q'. Y esta recta se trasladó 2 unidades negativas para Y, que fue la indicación que me dieron aquí. Si nos vamos ahora a trasladar al triángulo, pues mi matriz de traslación ahora me dicen que lo ubique a 3 unidades positivas sobre el eje X. Es decir, tomo en el eje X 3 unidades positivas y en el otro pongo 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el neutro en la suma. Lo mismo que hice aquí, que me decían 2 unidades negativas y por lo tanto sustituí en Y2 el punto menos 2, en este caso sustituyo en X al punto 3. Y mi polígono me lo dan con datos ABC. El A me dicen que está en 2, 0, entonces tomo el eje de las X, 2 y 0, y aquí está ubicado el punto A. El punto B es menos 1, 3, y por lo tanto para tomar B me voy a menos 1 y positivo 3, y aquí está ubicado B. Y el tercero es menos 3, menos 2, del origen tomo menos 3 y bajo 2, y aquí está el punto C. Estos 3 me forman al triángulo ABC. Ahora coloco a la matriz del polígono que voy a mover, y el punto A es la primera columna, el punto B es la segunda columna y el punto C es la tercera columna. Y aquí vemos que es ABC y por lo tanto corresponde. Voy a sumar, y aquí ya no lo hice por partes. Aquí lo podemos tomar directamente. Es decir, 3, 0 se va a sumar con 2, 0, después 3, 0 lo voy a sumar con menos 1, 3, y en tercer lugar al 3, 0 lo voy a sumar con menos 3, menos 2. Y lo podemos hacer directamente. Es más, al estudiante le interesa siempre simplificar. No nos imaginamos, pero a él le gusta simplificar. Es decir, está consciente de que esta columna va a sumar a cada una de estas para dar la correspondiente imagen. Y entonces tenemos a 3 más 2, que me da 5, y a 0 con 0, que es 0. Nos vamos a la siguiente y sería 3 menos 1, que me da 2, y 0 y 3, que me da 3. La tercera, con la tercera, 3 menos 3 es 0, y 0 menos 2 es menos 2. Por lo tanto, mis imágenes, puntos imágenes ABC, son estas 3 columnas. Y ahora las ubico en el plano cartesiano y tomo. El punto A' está en 5, 0. Tomo 5 unidades positivas y 0. Y queda el punto A' aquí. Ahora tomo el punto B', que es 2, 3. Tomo 2 unidades positivas y 3 positivas para B'. Finalmente 0 menos 2, y entonces no me muevo del horizontal y bajo 2 unidades negativas. Y tenemos el punto A, B y C. Y aquí pues simplemente observamos y nos damos cuenta que se ha trasladado este triángulo hacia la derecha 3 unidades positivas. Y de igual manera, aquí tenemos un polígono mayor que está trasladado, ya sea que aquí el rojo se traslada al verde. Y tenemos datos que son mucho más precisos, pero es igual que en el ejemplo anterior, ya es un ejercicio que el estudiante hace. Es más, estos que están representados aquí son trabajos que hicieron los estudiantes. Muchas veces ellos los generan,
o nosotros se los podemos dar. En este caso, les damos un polígono que tiene 5 lados, que no es necesariamente un pentágono regular, A, B, C, D, E, y les decimos que lo trasladen 3 unidades positivas sobre el eje X y se mueve horizontal igual que este triángulo. Pero en este caso les decimos que lo trasladen sobre el eje Y y ahora este mismo se mueve, pero de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y para este caso se dan valores en los que se dice 3 unidades positivas sobre el eje Y se hace la misma operación que aquí, pero tenemos estas imágenes que son resultado de esa operación y por lo tanto se traslada. Es una isometría porque lo moví hacia arriba o hacia abajo, pero sin cambiar de tamaño. La segunda isometría ya es la reflexión. Y entonces, si nos vamos a la reflexión recordemos que ya va a usar producto y que las matrices de reflexión son otras. Ahora la matriz de reflexión va a tener 3 datos diferentes. Esta es una reflexión sobre el eje Y. Esta es una reflexión sobre el origen y esta es una reflexión sobre el eje X. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Pues si observamos la reflexión al origen, la matriz que me dan, me dicen que en el primer renglón tenemos -1, 0 y en el segundo renglón 0, -1. Si lo tomamos como vector vertical, podemos decir que la primera columna es -1, 0 y la segunda columna es 0, -1. Nos damos cuenta que los unos que hay aquí, que como estamos hablando ahora de producto, el 1 es el neutro, en la reflexión al origen ambos son negativos. Pero si me voy a la reflexión sobre el eje Y, solamente el primero 1 es negativo y el segundo es positivo. Y la diagonal secundaria sigue siendo 0. Y en la reflexión al eje Y, el que es negativo es el 1 del segundo renglón y la segunda columna, y las 3 matrices entonces son diferentes, dependiendo de la indicación que me vayan a dar. Aquí estamos viendo que reflejo el triángulo ABC al origen y sucede lo que mencioné antes, que este se voltea. Es decir, este A ahora está en A', esta C ahora es C' y esta B es B'. Tomé y lo reflejé hacia el origen. En el segundo caso, o tercer caso, dependiendo, estoy reflejando este punto al eje X. Es decir, esta A se cambia a A', esta C a C' y esta B a B'. Y por lo tanto, la reflexión que doy de este triángulo a este es sobre el eje X. La matriz que usé es esta. En el caso de la primera, la matriz que se usó fue la del origen. Y todavía a este lo puedo reflejar hacia el otro lado y entonces estoy reflejando al eje Y. Y observemos que esta A corresponde a esta A', esta C corresponde a esta otra y B corresponde a B'. Esto como imagen. Estoy volteando y esa reflexión es como el eje Y. Por lo tanto, los ejes o el origen funcionan como espejos. El espejo horizontal, el espejo vertical o el espejo que es el origen.
Y la solución la tenemos aquí, porque hay datos para cada uno de ellos. En el caso del punto A es 2, 3, 2, 3. En el caso del punto B, 7, 5, 7, 5. En el caso del punto C, 5, 1, 5, 1. Y a la hora que voy manejando las reflexiones, en este caso es al origen, ya resulta mucho más fácil el producto. ¿Por qué? Porque es renglón por columna. ¿Pero qué va a pasar con este 0? Que anula. Y este menos 1 cambia el signo. Por lo tanto, menos 1 por 2 me da menos 2 y 0 por 3 es 0. ¿Cuál es mi resultado al sumar? Pues es menos 2. Menos 2 y 0 es menos 2. Si ahora tomo el renglón y la columna, menos 1 por 7 es menos 7 y el 0 siempre va a anular al de abajo. Y por lo tanto solo voy tomando estos valores, menos 7. Este renglón por esta columna, menos 1 por 5, pues me da menos 5 porque el otro era 0. Si me voy a la segunda renglón y primera columna, ahora el que se anula es el número de arriba y solamente multiplico a 1 por 3, que me da menos 3, renglón por columna, siempre se va a anular el 7 y me queda menos 5. El segundo renglón y la tercera columna se anula el 5 porque es por 0 y solamente me queda el 1 por menos 1. Y por lo tanto, los resultados van siendo muy rápidos. Y muy rápidos y muy efectivos. Y aquí está simplificado para efectos de tiempo, pero cuando estamos en la clase, pues esto, los mismos alumnos pueden ir pasando a hacer las soluciones y lo trabajan rapidísimo. Muy rápido y les gusta. ¿Y por qué les gusta? Porque tienen objetos que se van repitiendo, en este caso, como fue la reflexión, al eje X, porque este se voltea, que viene a ser como una flecha que se voltea hacia el eje X, y el eje X está a la misma distancia de este punto que a la misma distancia de este otro punto. Aquí tenemos uno diferente, que es un polígono de 5 lados, y siempre se van a trabajar con rectas, siempre. ¿Por qué? Porque las curvas ya son funciones y se irían a una operación más compleja. De lo que se trata aquí es de seguir manejando las reflexiones. Y de inmediato nos damos cuenta que aquí el original es ABC, tiene coordenadas, menos 2, 3, menos 2, menos 3, perdón. En este caso es 5 positivo menos 1. Aquí tenemos 7 positivo menos 5. Y este lo reflejo al eje X y se voltea. ¿Por qué? Porque funciona como espejo. Y la matriz de reflexión en este caso pues es 1, 0, 0, menos 1. Vamos a ver en otra presentación que está una tabla con las matrices que el estudiante va haciendo y que tiene al final para trabajarla y consultarla. ¿Qué es lo que damos tanto con este ejemplo como con este otro? Que las reflexiones sucesivas me llevan al polígono original. En este caso, mi polígono original era este, lo reflejé al origen, luego lo reflejé a Y y luego lo reflejo a X y llego al mismo. En este caso, los ejes están aquí, el vertical y el horizontal, y puedo empezar por el que sea. Este está reflejado a Y. Este otro está reflejado a X. Este lo reflejo nuevamente a Y y este otro lo reflejo a X.
Y la rotación es donde yo les decía que está la demostración de dónde se obtiene la matriz. No se inventa, no se aparece por magia. La matemática no es magia, la matemática es una teoría que se comprueba siempre, como en este caso. Pero, ¿por qué no lo trabajamos como tal? Porque aquí lo que me interesa es que el estudiante aprenda a rotar. ¿A rotar qué? Objetos, a rotar polígonos múltiples. No me interesa que obtenga la matriz, esa ya existe, ya se tiene, y por lo tanto solamente la consideramos. ¿Qué significa rotar? Pues rotar va a tener que ver con ángulos, porque si voy a rotar, pues voy a girar. Y voy a girar a partir de unos ejes cartesianos, donde tengo, en este caso, un vector B, y lo voy a rotar cierto valor en ángulos para dar su imagen. Y lo estoy partiendo del origen. Entonces, si esta recta, que es un vector, lo voy a rotar a otra recta, que es otro vector, lo trabajo en X y sabemos que este valor de X es el vector B, pero lo tengo que trabajar como norma porque el vector tiene 3 dimensiones. Y yo lo que necesito trabajar son números escalares. Por lo tanto, tomo a la norma o módulo del vector y lo multiplico por el coseno, porque dijimos que las horizontales se van a trabajar siempre con cosenos y las verticales con senos. ¿Esto dónde lo vimos? Cuando trabajamos el círculo trigonométrico. Y lo que tenemos que hacer aquí es manejar un aprendizaje significativo. Yo ya entendí que la horizontal se multiplica por el coseno y la vertical por el seno. Y por lo tanto, a la hora que voy a manejar la imagen, ya no es solamente x coseno de alfa, que era el ángulo que tenía originalmente, alfa, sino ahora yo voy a tener que tomar en cuenta a alfa y a teta, que serían estos dos juntos. Por lo tanto, ahora el coseno es teta más alfa. Y en el seno, pues es teta más alfa. Y esta corresponde a esta otra. Para poder desarrollar esto, porque voy a manejar identidades trigonométricas, y ahí es donde se complica la situación para el estudiante de arquitectura. Un estudiante de ingeniería o un matemático no tiene ningún problema en manejar esto. Para el estudiante de arquitectura llega a ser complejo, pero pensemos que tenemos la capacidad de poder interpretar ecuaciones para que cuando yo tenga que manejar alguna situación estructural, la entienda, aunque no la resuelva. Y por lo tanto, mi mente va generando situaciones en las que puedo ir utilizando otros conceptos, como en este caso las identidades trigonométricas. Y una identidad trigonométrica para el valor X es esta, en la que ya interviene el primer valor, que es X, porque es coseno, y el segundo valor, que es Y, por el seno. Y lo mismo en este caso. Y estas identidades trigonométricas, al sustituirlas, porque hago un despeje y luego lo acomodo nuevamente, me llevan a identificar a la matriz. ¿De dónde tomo la matriz? De esta igualdad que tenemos aquí, que dice X coseno de teta menos Y seno de teta, y ese va a ser mi primer renglón.
X coseno. Pero como nada más voy a manejar la función trigonométrica, pues tomo en este caso al coseno, en este caso al seno, aquí tomo al seno y aquí al coseno. Todo esto fue el hacer operaciones y llegar a esta parte que me va a dar mi matriz de rotación. Entonces, esta matriz no se inventó, lo repito. Esta matriz se demostró a partir de los valores del seno y de los valores de vectores, porque vectores y matrices pues forman parte del álgebra lineal. Y podemos decir que las matrices son un resultado de los vectores. Y por eso aquí puedo utilizar esta operación de manejar el módulo norma, que sabemos que son las dos líneas que limitan al vector, pero repito, no hay necesidad de que ellos manejen esto, porque no se trata de memorizar, se trata de interpretar, razonar y llegar a la conclusión de que obtuve esta matriz igual que las otras a partir de una demostración. Y por lo tanto ahora vamos a estar utilizando a esta matriz para hacer las rotaciones. Coseno de teta, que es el ángulo, el menos seno de teta, que es el mismo ángulo, y aquí el seno es positivo y el coseno es positivo. ¿Deben memorizar estas matrices? No, porque la vamos a tener en una hoja, la vamos a tener digital para poderla consultar y simplemente lo que me interesa es aprender a manejar las rotaciones. La imagen, entonces, el punto de imagen lo voy a obtener al multiplicar a la matriz de rotación por el punto. En este caso solamente es un punto. Para el caso de este triángulo, pues ya no es un punto, sino son 3 puntos. 1, 1, 2, 3, 5 menos 2. Y estos, pues los voy a rotar dependiendo de la indicación que me den aquí. Rotarlo 60 grados. Aquí lo tenemos con mayor extensión. Y entonces me dicen, sea el triángulo formado por los puntos ABC y me dan coordenadas. 1, 1, 1, 1 es el punto A. 2, 3, cuento 2 y subo 3 y está el punto B. Y el punto C es 5 para X y menos 2 para Y. Y aquí está el punto C. A, B, C es el primer triángulo que me piden rotarlo 60 grados. Ese es mi ángulo de rotación. Para eso, entonces, yo necesito utilizar o las funciones trigonométricas que me da la calculadora o el círculo trigonométrico, que ese me da medidas. Recuerden que tomábamos medidas y teniendo el ángulo de 60 grados, el coseno lo encuentro en la horizontal y el seno lo encuentro en la vertical, pero más fácil usar una calculadora. La calculadora se vuelve a usar aquí y por eso es necesario que la tengan. Si me piden rotar 60 grados, en lugar de poner la letra griega, pues pongo el valor que me están pidiendo, considerando que este coseno es positivo, este es negativo, este seno es positivo y este coseno es positivo. El único negativo es el seno del primer renglón o el primer elemento de la segunda columna, como ustedes quieran. Tomo el coseno de 60 grados, que es 0.5, y el seno de 60 grados es 0.86, pero sé que aquí la matriz me dice que este siempre debe ser negativo. Este es el mismo, pero positivo, y este es el mismo, pero positivo. La diagonal principal siempre tiene el mismo valor. La diagonal secundaria tiene el valor, pero cambia este signo.
Y así sucesivamente, dependiendo del ángulo que me pidan. Y el estudiante hace siempre una tabla, como esta yo le llamo tablas, para que pueda estar consultando sus valores y no lo tenga que estar haciendo en el momento. Ya los tiene aquí y este es un ejercicio que yo los pongo a hacer, que me den el ángulo de 30, de 90, de 45, el de 60, el de 180, que es toda la horizontal, o el de 135, que está en el segundo cuadrante, pero son 90 más 45. En este caso, 120, pues son 90 más 30, o en el caso, y está en el segundo cuadrante, y en la rotación a 210, pues ya es 180 más 30. Y tienen ellos sus matrices aquí ya con valores. Recordar que 90 grados, si estoy hablando del coseno, estas matrices corresponden a esta, pero ya con valores. Si estoy hablando del coseno de 90 grados y nos trasladamos al círculo trigonométrico, por eso deben tener la consulta de ambos. En el círculo trigonométrico, 90 grados en la horizontal es 0, no hay. En el caso del seno, 90 grados es 1, pero el del primer renglón siempre es negativo y el del segundo renglón positivo. Lo mismo pasa con 180 grados, que ya estamos en pi radianes y por lo tanto la horizontal siempre es negativa, menos 1. Y en este caso también es menos 1. Pero ¿por qué aquí cambió? Si tenemos que la matriz me indicaba que el único negativo era el segundo renglón y la segunda columna. ¿Por qué? Porque el 0 no tiene signo. Y como estoy aquí en 0, pues no tengo signo. Sin embargo, el coseno en ambos casos es negativo. Bien, teniendo entonces ya sus matrices, lo único que ellos tienen que hacer es multiplicar. Y esta es la operación más compleja. ¿Por qué? Porque la multiplicación de renglón por columna, cuando tengo valores diferentes en los puntos, cuando son 1, 1, por ejemplo, en el caso del punto A, pues solamente es 1, 1. Y 1 por 1, pues me da muy fácil renglón por columna, es 0.5 por 1 menos 0.86 por 1, y ahí lo que tienen que hacer es una resta, y me da menos 3.6. Este renglón por esta columna es 0.86 por 1 y 0.5 por 1, se suman los dos, no se restan como aquí, y mi resultado es positivo y es 1.36. Tengo el A, el B manejado aquí y el C. Y por lo tanto, los valores que obtengo ahora me dan la posibilidad de ubicar los nuevos puntos. El punto A' sería menos 0.36, es decir, no llega a 1, se queda en menos de 0.5 y es 1.36 hacia arriba. Y el punto A' queda aquí. El punto B' está en menos 1.58, me vengo a menos 1.58 y 3.22 hacia arriba. Y el punto C es positivo en ambos casos, 4.22 y 3.3. Y por lo tanto, este triángulo en relación a este se rotó. ¿Cuánto se rotó? 60 grados. ¿Cómo se ve la rotación? La rotación se ve a partir de tomar el punto A y el punto A'. De este punto A llevo punteados hacia acá y el punto A' lo llevo punteado hacia acá, y el ángulo que forman A y A' es 60 grados.
En el punto B hago exactamente lo mismo, tomo B, lo llevo al origen, B' y lo llevo al origen, y el ángulo que se forma entre B' vuelve a ser 60 grados. Hago lo mismo con C, el original era este, lo llevo al origen, la imagen C' la llevo al origen y el ángulo que se forma aquí es un ángulo de 60 grados. Y por lo tanto, este triángulo se rotó 60 grados a partir de matrices. Para el caso de esta figura, aquí me pidieron rotarlo 132 grados. Esto ya es más caprichoso. Esto es un ejercicio presentado por un estudiante. Él lo quiso rotar 132 grados, entonces ya no le sirvió su tabla, sino tuvo él que poner los valores que obtuvo a la hora de tomar 132 grados. Y luego, los puntos que él dio fueron 8, 2, 4, 6, 8, y obtuvo la imagen de cada uno de ellos, trabajó más porque tuvo que tomar este renglón por esta columna y con ello dar el valor el primer valor C11. Si toma el segundo renglón y la última columna, entonces el resultado de multiplicar este valor por 2 y luego por punto 66 por 4, pues ya le dio el valor de la última columna. Este renglón por esta columna, pues es el resultado, segundo renglón y última columna. Y en este caso, pues bueno, la rotación que hicieron fue una rotación primero a 45 grados, luego a 30 grados, y en este caso fue una rotación a 90 grados. Les gusta manejarlo de esta manera porque lo tienen que una repetición, como en este caso, el original es un polígono como este. Pero en el segundo caso hacen una rotación a 90 grados y entonces obtienen otro polígono que se ha rotado 90 grados. Y en este caso hacen nuevamente una rotación a 45 grados y vean que lo que obtienen es un elemento tipo estrella o algo similar, y le ponen color, lo hacen en este material que puede ser albanene o puede ser como aquí, que usan láminas, y tienen entonces la posibilidad de estar manejando situaciones diversas. Aquí tienen a un polígono original y aquí hacen diferentes rotaciones en las que hacen algo similar a lo que tienen planteado aquí. En este caso, pues trabajaron con otro polígono que tiene mucho más lados, A, B, C, D, E, F, G, H, llegan hasta la letra H y hacen una rotación a 30 grados. Y recordar que para comprobar que estoy rotando, llevo del punto A al punto A' y debo comprobar que entre ellos hay un valor 30 grados. Aquí ya no tienen una estrella como allá, pero sin embargo sí manejan un polígono, que puede ser en este caso el original, hacen una rotación a 90 grados y entonces se queda encimado porque solamente rotó, y como es isometría no cambia de forma, del original siempre hacen una rotación a 45 grados, en este caso
el original partió de aquí, entonces presentan esto que les da diferentes figuras, diferentes tonalidades. Por lo tanto, cuando tenemos una repetición de imágenes que se sobreponen y que se están dando a partir de rotaciones, pues podemos tener un ejemplo como el de aquí, en el que es una figura simple, que es un cuadrilátero, 4 lados que se están rotando igual, nos da una imagen diferente. Todas ellas manejan productos. Hay indicaciones del ángulo a rotar, 45 grados, 60 grados, o en este caso un triángulo que se rota 90 grados, y que se van manejando operaciones, pero esas operaciones no son tan complejas como las que vimos en el producto, en el pizarrón, porque las matrices son muy sencillas. Es decir, las matrices siempre van a ser ceros y unos. Y al tener ceros y unos, la operación se simplifica. Y hay estudiantes que me piden no poner esto, y se los permito, porque lo que interesa es que ellos vayan dándome de un polígono original las rotaciones correspondientes, y hay muchos que lo hacen directamente porque saben que el cero les elimina a uno de los valores y el -1 lo que hace es cambiar el signo, y entonces lo trabajan muy rápido. Seguimos aquí manejando esta que pueden seguir siendo escalamientos o rotaciones. Aquí ya venimos con una imagen que es diferente, porque en el caso anterior, en los 2 casos anteriores, en los 3 anteriores, no cambiaba el tamaño. La forma se conserva en el escalamiento, pero ahora en el escalamiento la matriz en el primer renglón tiene SX0, en el segundo renglón 0, SY, es decir, voy a tener constantes para el eje X y para el eje Y. Pero ya estamos en otro diferente que se llama escalamiento. Y si ustedes observan, estoy escalando, porque aquí tengo un polígono pequeño y un polígono que crece. Este polígono completo creció tanto en la horizontal como en la vertical. Para este caso, solamente creció vertical. En el ejemplo que tenemos aquí, pues está creciendo de uno de ellos que no está marcado como tal, pero viene a ser este, crece horizontal y crece vertical. Este crecimiento del que hablo se aprecia más en esta imagen y en esta otra. Y observen que a partir de que intentan ser los mismos valores o muy similares, cambia. Vamos a ver. Yo tengo una imagen que puede ser esta, donde aparecen puntos, 6 puntos, desde la A hasta la F, y por lo tanto voy a tener 6 columnas aquí. El punto A está en 6, 0, aquí el eje debe estar en esta parte, el punto F es 0, 0, 4, entonces el eje viene aquí. Ubican sus puntos A, B, C, D, E. Ubican aquí igual cada punto en la vertical y establecen matrices de escalamiento, donde ahora estos son ceros porque van a eliminar valores y las constantes están en la diagonal principal, primero la SX y luego la SY. Aquí la indicación era que se movieran solamente hacia la SX. Les dieron un valor 3. La SY tiene un valor 1 porque no se modifica. El 1 es neutro en el producto, no cambia el valor.
aquí me dicen 3 veces y entonces es renglón por columna y ya sabemos que es el primero y el primero. Y vean qué facilidad, 3 por 6 es 18 y 0 por 0 es 0. Entonces, a la hora de poner los valores, 3 por 6 es 18. Y en el primer renglón y segunda columna, 3 por 12 es 36. ¿Por qué ya no tomo en cuenta el número de abajo? Porque es 0 y es renglón por columna, y entonces ya saben que solamente van triplicando este valor, y en el caso del segundo renglón no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es 0 por 1, y 0 por 6 es 0, anula todo el primer renglón, y el 1 simplemente repite el valor. Esto le gusta mucho al estudiante, lo entiende muy fácilmente, sabe que puede obtener todos los valores que quiera. Y entonces este tipo de imágenes a los gráficos y a los industriales les encanta. Y a los arquitectos los complementa. Por eso es que este tema en métodos matemáticos es libre, lo pueden dar o no, lo pueden sustituir por otro, pero el razonamiento y lógica simbólica, hasta que no cambie el plan de estudios, existe. Pero no tiene mayor problema. A los profesores les da mucho temor entender esto, pero después de hacer 5 ejercicios de lo mismo, ya lo memorizaron. Ya no solamente lo entendieron, lo memorizaron. Y vean que aquí vuelve a hacer lo mismo. Toman un valor menor en el que multiplican por fracciones, un medio. En este caso, el original puede haber sido este gris. Aquí creció, tanto horizontal como vertical, este gris. El caso del naranja creció solamente vertical. Y entonces van poniendo valores. Aquí se triplicó, aquí se duplicó en el vertical, y para el C se triplicó y se duplicó, y entonces se dieron valores, y para el más pequeño de todos se tomó fracción, un medio, y entonces dio este a partir del gris. Y aquí tenemos los mismos. En este caso, el estudiante dio este como original, a este fue al que le hizo los escalamientos, y el escalamiento menor lo colocó ahí. Es conveniente entonces que se maneje una tabla como esta, en la que se coloque la matriz idéntica, que este ejemplo no lo vimos porque pues, es idéntica, no se mueve, no cambia. Y su matriz es esta. La matriz de traslación dijimos que usa la suma y que usa Cx y Cy. En ocasiones se dan los dos valores, y cuando no se dé valor se pone 0, que es el neutro en la suma. Cuando se den los dos se queda tanto para X como para Y. Esta es la matriz de reflexión, que son 3 reflexiones, una al eje Y, otra al eje X y otra al origen. Esta es la matriz de rotación, que hablamos de funciones, seno y coseno, y esta es la matriz de escalamiento, que tiene valores Sx y Sy, y los otros son ceros, porque el 0 anula al resultado. Y de esa manera podemos dar aquí una diversidad de transformaciones. Aquí vuelvo a dar el ejemplo de este que gusta mucho al estudiante, porque repite de un original y va dando indicaciones y rota. En este caso no hay rotación, aquí hay reflexión o traslación. Para este caso vuelve a haber rotación. Para este caso hay traslación, mueve de un lugar a otro. Y para este otro caso
es escalamiento, es decir, modifica sus polígonos dependiendo de si el rojo es original, lo puede hacer más ancho, o el rojo lo puede hacer más alto. Con esto podemos decir que queda concluido transformaciones geométricas, y quiero presentarles ahora otra parte que maneja el contenido de geometría, en el que se habla de geometrales. Si ustedes le piden a un buscador que les hable de geometrales, los va a mandar a la industria textil, porque en la industria textil manejan ese término geometral, pero de una manera muy extraña. Ellos en la industria textil lo que están haciendo es una comparativa con materiales, pero el geometral en geometría va a tener que ver con aspectos como el que se presenta aquí. ¿Qué es lo que vemos? Generalmente hay temas que ellos trabajan que pueden ser catedrales góticas. De manera digital, tengo representado a los geometrales de la Catedral de Notre Dame. En París no se abre todavía la catedral, ahora hemos visto que sigue en reparación. Estamos hablando que estamos en el 2024 y hasta el 2025 la catedral quedará terminada. Y lo que yo menciono a los estudiantes es que todos los edificios que cantan, ¿por qué digo eso? Porque la arquitectura puede estar muda. Aquí tenemos sobre Avenida San Pablo ejemplos de edificios mudos. Nunca los vemos porque son horribles. El Rosario se salva un poco, toda la construcción de esta zona del Rosario, pero es muda. Sin embargo, la universidad habla, porque cuando la gente circula sobre Avenida San Pablo, el edificio o los edificios que hay es una escuela. Las escuelas funcionan, pero la forma es secundaria. Pueden haber universidades espectaculares porque su forma quiere atraer a la gente, pero hablan. ¿Por qué hablan? Porque uno voltea a verlos, nos hablan. Sin embargo, edificios como estos, la Catedral Metropolitana, que es esta, que está en la Plaza de la Constitución, y el Palacio de Bellas Artes, son edificios que cantan. Un maestro mío nos decía eso, y al principio es difícil entenderlo, pero es interesante para alguien que se forma como arquitecto decirle: no hagas edificios mudos, haz edificios que por lo menos hablen. Y si el edificio canta, como estos, ¿por qué? Porque son edificios que se admiran. E igual les hablé de catedrales góticas. En las catedrales góticas se encuentran con mucha facilidad. ¿Qué se encuentran? El edificio está inmerso en figuras geométricas. Está inmerso en rectángulos, en triángulos, en circunferencias. Y muchas veces la circunferencia es como aquella que manejábamos, circunscrita en el triángulo. Lo circunscrito es lo que queda dentro, lo inscrito es lo que queda afuera. Y cada uno encuentra elementos geométricos en los edificios. Y vean, aquí la catedral está contenida en un gran cuadrado.
Y si toman la cúspide, no solamente de las torres, sino de los elementos que hay, estas responden a triángulos, que pueden ser equiláteros, que pueden ser isósceles, a circunferencias que tocan y que inscriben algo. Y en este caso se da la proporción áurea. Aquí encontró algún estudiante, porque estos son trabajos de ellos, en los que hacen una investigación sobre el edificio, el que eligen, porque igual pueden elegir el Museo de Cabañas, se llama, o pueden elegir cualquier otro en donde consideren que tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque vean que aquí el círculo, la espiral áurea, contiene a la catedral completa. En el interior del Palacio de Bellas Artes también encontraron a la proporción áurea en esta parte. Y entonces ellos hacen un trabajo de investigación en el que trabajan a la geometría, pero al mismo tiempo establecen una pequeña introducción a su trabajo, dándonos datos de lo que es, y es un tema de presentación de parte de ellos. Quiero plantear esto como una conclusión del tema de geometría, en el que mencionamos desde los antecedentes que desde las pirámides egipcias existe la geometría, hasta la pirámide de Louvre en Francia. Esta pirámide y esta pirámide siguen siendo geometría. En la arquitectura se utilizan mucho las leyes fundamentales. Hablamos de geometría plana, hablamos de geometría euclidiana, donde la geometría, pues toda la serie de polígonos, rectas, puntos, me pueden generar formas. La geometría euclidiana es la base de las geometrías. Manejamos geometría descriptiva, geometría analítica, la geometría proyectiva, que todas parten de la geometría euclidiana, donde los conceptos fundamentales pues, son el punto, la recta, el plano, y llegamos a tocar al espacio, y que siempre tenemos que manejar situaciones con ángulos, y por eso la trigonometría. Y en este caso podemos decir que este arquitecto en el 2003, Uniun, nos dice, hay maneras de usar la geometría que surgen de las condiciones del ser y otras que se imponen o sobreponen al mundo. ¿Pero de qué habla? De la geometría. ¿Y a qué nos lleva la geometría? A que todo esto que tenemos en esta lámina, pues nos habla de arquitectura, y que la arquitectura está dada a partir de la utilización de la geometría. Entonces, dentro de todo el curso de métodos matemáticos, lo que es muy importante es la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría nos lleva a poder establecer inclinaciones estructurales como esta, que ahora existen en todo el mundo, a manejar cónicas, como pueden ser los hiperboloides, los paraboloides, etcétera, a manejar formas coloidales y cilíndricas, a manejar esferas y a manejar cualquier otro concepto que me lleve a algo tan sencillo, que esto es más funcional que formal, pero tiene que ver con la geometría de la vivienda unifamiliar, que este edificio es de los que les puedo decir que hablan, porque atrae, pero estos son edificios que cantan.